Pues como suele decirse, sorpresas te da la vida. Hay a veces que hablar poco, pero bueno, vamos a presentarles a nuestros invitados. Rafael Marrero, economista, escritor, autor del podcast La amenaza china en América TV, autor de bestseller, ustedes lo saben. ¿Cómo está, Rafael? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, Marian. Encanto. Y este programa obviamente no se podría hacer sin la presencia de uno de los mejores abogados que tienen nuestro país, es Nelson Rodríguez Varela, a quien quiero agradecer especialmente que nos haya dedicado estos momentos también. Abogado, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mariano. Muy agradecido de la invitación. A ver, por el momento, como yo decía, no se sabe cuántos documentos son, no se sabe de qué versan, no se sabe por qué estaban ahí. Lo que sí se sabe es que al menos 10 tenían el sello de clasificados y que fueron encontrados en un armario bajo llave. Esto, de alguna forma, la retención de Biden de estos documentos, abogado, ¿podría ser una posible violación de las leyes que protegen nuestra seguridad nacional? De la misma manera en que esas son las alegaciones específicas que están haciéndose en el entorno de la investigación contra el expresidente Donald Trump, basado en los documentos que fueron localizados en Mar-a-Lago, de la misma forma, esto también viola exactamente las mismas reglas, las mismas leyes específicas que prescriben quiénes son las personas que pueden estar en posesión de estos documentos, de qué manera estos documentos pueden ser vistos o diseminados y de qué forma estos documentos tienen que estar bajo cierto grado de precaución, de que no sean expuestos de una forma que pueda comprometer la seguridad nacional. Lo que no estamos viendo aquí son las fotografías esas específicamente preparadas para impresionar a las personas de los documentos como si fuera una exhibición en la corte. Otra cosa que no estamos viendo aquí es exactamente cuál es la investigación que se le debería hacer al presidente Joe Biden. Otra cosa que no estamos viendo son las respuestas del presidente, explicaciones oficiales con respecto a por qué eso estaba ahí. Marian, hay que acordarse también de que hace más de 6 años que se expiró el término de vicepresidente de Joe Biden y esos documentos han estado por los últimos 6 años en una universidad, en la Universidad de Pensilvania, donde hay acceso total de personas que estudian allí, donde esos documentos podrían ser vistos en algún momento, y hasta qué punto y qué personas puede que hayan visto estos documentos, haya estado en contacto con esta información, que como dijo el presidente Biden inmediatamente que encontraron los documentos en Mar-a-Lago, podría comprometer los intereses de los Estados Unidos, podría crear una situación peligrosa en términos de la información que eso contiene y que de alguna forma la seguridad de los Estados Unidos sería preocupantemente puesta en algún tipo de peligro porque esos documentos hayan estado ahí. Estamos viendo un doble estándar totalmente, por lo menos de esta forma inicial en que la prensa, algunos miembros de la prensa están cubriendo estas noticias, entremetidas en noticias obviamente menos importantes para que no llame demasiado la atención a que esto es exactamente lo mismo que se le criticó al presidente Donald Trump, solo que ahora es de la otra manera y de la forma en la cual esto se está llevando a cabo, por lo menos hasta ahora, es algo verdaderamente penoso. Y no solamente eso, abogado, yo le haría algunos añadidos y me voy a tirar a la piscina, en este caso no sin agua, con mucho agua. Y le voy a comentar que en el caso de Donald Trump, los documentos fueron encontrados en su residencia principal, como yo decía, en este caso fue encontrado en un lugar público, que como muy bien dijo el propio Biden, podrían haber estado expuestos a cualquiera. Pero además hay otra cosa, en el caso del expresidente Trump no hubo una especie de brecha, como hubo en el caso de Biden, que estuvo en la Casa Blanca como vicepresidente, después no tuvo ningún cargo público y después regresó como presidente. En ese término en el que Biden ni siquiera era un legislador, o sea, ni siquiera era un ocupante de la Casa Blanca, sino un ciudadano común, ¿habría además un agregado si sacó esos documentos de la Casa Blanca? Bueno, definitivamente que sí. Yo creo que podrían haber, se podría especular por lo menos en este momento acerca de cargos que podrían existir contra él, pero la ley no requiere que los documentos se hayan sacado de cierta forma. La ley simplemente prescribe quién los puede tener y de qué forma los puedes tener. La simple tenencia de estos documentos es lo que cae dentro de las diferentes leyes que rigen de qué forma es que estos documentos se tienen que manejar. Y eso es importante reconocerlo porque de la misma
misma manera que el presidente Donald Trump tenía esos documentos, los tenía de cierta forma. Estamos viendo que ciertas agencias noticiosas están ofreciendo excusas y están ofreciendo diferentes tipos de distinciones entre la forma en la cual Biden tenía los documentos y de la forma que Trump los tenía, que Biden está cooperando con la investigación, que Biden los entregó de forma voluntaria, que sus abogados después de 6 años aparentemente de estar allí se han dado cuenta de que estos documentos existen y están tratando de hacer todas las excusas necesarias que realmente o deberían de venir de Biden o de algún portavoz de Biden. La prensa está haciendo hasta cierto punto la defensa de Biden, son los abogados de Biden. Y eso es lo que me preocupa a mí más que nada. Ajá. No tanto la tenencia de los documentos, sino la manera en la que ellos manipulan la noticia para que la opinión pública no caiga en contra de Biden. Y un último punto, estos documentos se encontraron justo antes de la elección de medio término. Eso hubiera sido muy importante y si la prensa está haciendo su trabajo en todo el sentido de la palabra, les debiera de haber importado por qué es que ahora sale esta información, por qué sale ahora y por qué no salió en un momento que hubiera sido mucho más relevante para los votantes de la pues nación. quizá de la misma manera que no salió la investigación de Hunter Biden siendo una investigación federal en curso y se ocultó hasta el momento en que ya se tenía un ganador en esas elecciones. Vamos a escuchar antes de pasar con Rafael Marrero qué fue exactamente lo que dijo el presidente Biden, que lo he querido recuperar en una entrevista que dio a la cadena CBS, al programa 60 Minutes, en septiembre 18. ¿Cómo es posible que esto pudiera pasar? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable? ¿Qué información podría haber en esos documentos que puede comprometer fuentes y métodos, nombres de gente que puede estar ayudando? Para mí es totalmente irresponsable. Ni siquiera he preguntado sobre esos documentos porque no quiero estar involucrado en algo que es de la competencia del Departamento de Justicia y no quiero opinar sobre lo que deben o no hacer al respecto. Usted no, pero nosotros sí, porque ahora le hacemos exactamente la misma pregunta, señor Biden, a ver qué respuesta tiene. Por cierto, que el abogado Rodríguez Varela ha dado un punto muy interesante, y es el tratamiento que de forma hipócrita y muy poco moral están dando a esto, a diferencia de cómo se trató el caso de Trump, los medios de comunicación. Y coincidentemente, Rafael, en un momento donde hace muy poquitos días que se ha tomado control de la Casa Blanca por parte de los republicanos, que ya han prometido que va a haber ciertas investigaciones. ¿Casualidad? No, no lo creo así. Yo creo que todo esto es parte de un montaje, lo que se llama en crisis management, manejo de crisis, un golpe por adelantado de manera preventiva para anteceder a lo que viene ahora. Ahora habrá mucha información que se descubrirá, que saldrá a la palestra pública. Yo no descarto que haya una nueva WikiLeaks, por así decirlo, de un nuevo caché de documentos que se descubran, que pongan ante la palestra pública todos los mal manejos de la familia Biden y sobre todo los manejos turbios que han tenido con China comunista. Este señor habla de una cosa y hace otra. Vemos que montaron todo en una ilusión óptica al visitar la frontera el otro día y todo está viento en popa y a toda vela. Él no pasó por el puente. Ahí no había nada, solamente dio una caminadita muy protocolar con sus empleados de Homeland Security y de Customs y Border Protection. Por ahí no había ningún problema. Él dice que todo está bien y se está manejando de la manera más profesional. Mientras tanto, 5 millones de personas han ingresado ilegalmente a este país. El fentanilo sigue entrando a este país. Igual que él, hipócritamente critica al expresidente Trump y menciona que esto es una falta de responsabilidad. Sin embargo, su hijo, Hunter Biden, estuvo directamente vinculado con un agente, una espía de China, con Jackie Bao y también alguien que trabajaba para el jefe del espionaje chino, Patrick Ho. Y estos son hechos reales, no hipótesis, no teorías conspiranoicas. Estamos hablando de que el hijo del presidente tenía prácticamente en la Casa Blanca metida una espía china que le puso la contrainteligencia china para penetrar a la familia, y de hecho fue quien le pidió al tío Joe que se postulara para presidente, que sería el mejor presidente en la historia de los Estados Unidos, y hasta ofreció información, un dossier a la usanza de el Steele dossier,
de Opposition Research que ellos descubrieron y trajeron a la palestra pública. Vamos a escuchar antes que nada qué fue lo que dijo uno de los representantes, un congresista federal, Esteban Scalise. Durante años, cuando el vicepresidente Biden dejó el cargo, parece que se llevó consigo documentos clasificados y fue muy crítico con el presidente Trump. Por cierto, que la única persona que tiene la capacidad constitucional de desclasificar cualquier documento es el presidente de los Estados Unidos, no el vicepresidente. Entonces, si el entonces vicepresidente Biden se llevó consigo documentos clasificados y los retuvo durante años y criticó al expresidente Trump durante el mismo tiempo en que tenía esos documentos clasificados, y solo después que se descubrió se volvió. Me pregunto, ¿por qué la prensa no le hace las mismas preguntas a él como vicepresidente que toma documentos clasificados que le estaban preguntando al presidente Trump? Abogado, pues si realmente él pidió que todo el peso de la ley cayera sobre el expresidente Donald Trump por lo que había hecho siendo presidente, según lo que está diciendo el congresista federal, debería caer de la misma manera o quizá todavía con más peso sobre el señor Biden si se demuestra que lo sacó siendo vicepresidente. Bueno, claro, sin duda alguna, yo estoy de acuerdo totalmente con las declaraciones del congresista Scalise. Yo creo que se debiera de ser obvio para todo el mundo que sea americano, que le interese que las gestiones que se hagan por parte del gobierno sean transparentes y a favor del país, de que haya una investigación importante en este momento con respecto, no a lo que él dijo, porque obviamente todo eso es pantalla política, sino por qué es que esta información está saliendo en este momento. Ajá. Y yo sí realmente sé lo que se tiene que hacer. Yo creo que lo que debería de hacer el presidente Biden es, perdón, no el presidente Biden, sino el fiscal general, es nombrar un fiscal especial para que investigue toda esta información de la misma forma que Jack Smith lo está haciendo, ya que están llegando a un punto donde podrían tomar una determinación en términos de qué cargos se le podrían hacer al expresidente Donald Trump. Pero yo creo que sería extremadamente hipócrita y de muy mal gusto que se pueda acusar al presidente Trump de haber estado en posesión de ciertos documentos clasificados un poco de tiempo después de que ya haya cesado su presidencia, y que de la misma forma el mismo gobierno, el mismo Departamento de Justicia no presente cargos ni acusaciones en contra del actual presidente por la misma conducta. Porque yo creo que lo más importante es la apariencia de que hay un nivel de justicia correcto en los Estados Unidos, donde ahora ese fiscal especial podría empezar a hablar con testigos, podría empezar a aplicarle a la corte por órdenes de allanamiento o hablar con los abogados de Biden para ejecutar, pedir específicamente documentos. No estoy seguro por qué los archivos nacionales no se ensañaron con el vicepresidente Biden en ese momento como lo hicieron con el presidente Trump, pero eso sería algo importante de ver cómo esa función de los archivos nacionales no se hizo de la misma forma y con la misma furia que se hizo contra el presidente Trump ahora con el presidente Biden. Una vez hecho eso, pues entonces se podría también determinar cuáles violaciones de la ley antiespionaje pueden haber sido violadas por el presidente Biden en el momento en que se fue con todos esos documentos y los tuvo por más de 6 años en un lugar público. A mí no me gustaría que haya ocurrido lo mismo que ocurrió con Trump. No me gusta lo que ocurrió en ese momento. Yo creo que muchos presidentes se han llevado documentos de la Casa Blanca, pero si usted va a tratar por razones políticas y por agenda y controlar a la prensa de esa forma para controlar la opinión pública en contra del presidente Trump, debiera de ser exactamente la misma justicia que se presenta en este caso y no menos. El pueblo de los Estados Unidos tiene derecho a esperar que la ley se lleve a cabo y la aplicación de la ley se lleve a cabo de una forma justa y uniforme, con la misma investigación, y además que se reporte todos los días cualquier cosa con el presidente Biden de la misma forma que se hacía con Trump acerca de lo mal que hizo en llevarse esos documentos y lo injusto que ha sido. Y no solamente eso, la forma en la que se ejecutó. O sea, el FBI llegó incluso a allanar
la casa de un expresidente, una cosa que no hemos visto en este momento. Se le acusó hasta de haber violado actos de espionaje cuando los tuvo en su poder en su casa. En este caso ya se ha quedado demostrado que los tenía además en un centro que es público, en un despacho privado y en una gaveta. Ahora, Rafael, yo antes decía que yo no creo mucho tampoco en las casualidades, pero en el marco de una investigación como la que hemos visto de Hunter Biden, donde él mismo ha estado señalando, como tú nos estabas indicando, el hecho de que esos documentos pudieran estar fuera de lo que es esa especie de ojo público, deja muchos cuestionamientos y sobre todo por parte del Departamento de Justicia, que desgraciadamente, como ya hemos visto, pues no fue todo lo aséptico y todo lo claro que se debía hacer, anunciando que esa investigación federal ya llevaba en curso un tiempo. Veremos lo mismo ahora, porque de no haber sido porque los republicanos toman la Cámara, quizá todavía estaríamos con la duda, porque esto ocurrió el día 2 de noviembre. Esto sería el cuento de nunca acabar. O sea, realmente yo creo que todo sale a la luz pública precisamente a partir del momento en que se define que los republicanos han tomado el control de la Cámara de Representantes y que habrá una serie de investigaciones. Se está comentando que habrá investigaciones sobre el primer mandatario, sobre la vicepresidenta y varios otros asuntos. También habrá un comité especial selecto sobre temas de China. Y como sabemos, ese asunto particularmente le va a salpicar al hijo del presidente y posiblemente al presidente por las reuniones que tuvo él en la oficina oval con miembros de grupos que tienen intereses creados fuera de la Casa Blanca. Y yo me imagino, Rafael, también que el tema de la imagen pública, la imagen que estamos dando, no medir con el mismo termómetro, no medir con el mismo rigor, esto nos ha puesto en el día de hoy en las portadas de los diarios más importantes del mundo. Vamos. Bueno, el tiempo a veces se vuela, me queda 1 minuto, 30 segundos para cada uno, Rafael. Yo creo que es muy importante que se comience a aplicar la ley de manera uniforme y que no solamente sirva para adelantar los intereses político-partidistas de un partido, sino de los intereses de la República. En los últimos años se han violado múltiples leyes, se han cometido infracciones, se han vendido influencias, y es hora de que estos temas salgan a la luz pública y que se investigue la relación de la familia Biden con el Partido Comunista Chino y con los inversores chinos y la influencia que tienen en la política exterior de Estados Unidos. Abogado. Y pienso que es extremadamente importante que la prensa en todo momento cumpla con su compromiso de ser imparcial, de reportar las noticias de una forma honesta y correcta, de dar la misma consideración a los diferentes partidos y a las diferentes posiciones sin impulsar una agenda específica como están haciendo. La opinión pública que ellos crean es lo más importante cuando se lleva a las elecciones. Y si se habla acerca de manipular elecciones y que las elecciones no sean justas, yo creo que hay que mirar más a esa posición de influenciar agendas y empujar a agendas con la intención de cambiar la opinión pública a favor de un partido sobre otro. La prensa tiene que ser de la misma forma que es libre, tiene que ser justa y tiene que actuar de una forma uniforme y correcta en todo momento. Es su obligación.